Hola YouTube, hoy vamos a hablar de dos cosas que me apasionan mucho, viajar y Japón. La idea de este video es que les sirva como guía si están pensando en planear su primer viaje a Japón o ya lo están planeando y responder algunas de las dudas más generales. Yo fui a Japón en el 2023 y ahora en un mes me voy otra vez y tengo bastante experiencia planeando viajes a otros lugares, así que espero que este video les sirva como guía para planear su próximo viaje a Japón. La primera pregunta que uno tiene que responder es cuándo voy a viajar y cuánto tiempo uno va a viajar. Que obviamente esto va a depender de su disponibilidad de vacaciones, sus estudios, su trabajo y sus cuestiones personales, así que muchas veces no tienen mucha opción de maniobrar, pero en caso de que lo tengan, hay que tener en cuenta el tema del clima. Japón es un país que tiene las estaciones bastante marcadas. En invierno hace mucho frío, en verano hace muchísimo calor. Y otoño y primavera en general son los meses que más se recomienda viajar porque el clima es mucho más agradable y más neutral, con temperaturas que no son tan extremas ni un lado ni del otro. Por eso en general primavera es el mes con mayor turismo en Japón, también por las cuestiones de las flores de cerezo. Antes de planear cualquier viaje, les recomendaría que vean las cuestiones de los feriados y las cuestiones de ciertas estaciones, como por ejemplo hay estaciones donde hay mayores posibilidades de tifones y de grandes lluvias, después estaciones donde hay vacaciones y hay muchísimo turismo interno, como por ejemplo la primera semana de enero o la llamada Golden Week en mayo. Así que antes de sacar el pasaje, fíjense el tema de los calendarios para fechas más específicas. La primera vez que viajé fui desde fines de abril hasta fines de mayo, así que fui en la Golden Week y la verdad es que no me pareció que había más gente de lo normal, o sea, había muchísima gente como siempre, pero sí puede ser que los precios estaban un poco más elevados en términos de hospedaje. También ahora en este segundo viaje voy en parte en la época pico de cerezos y también ahí sí creo que vi una gran diferencia en los precios de los hospedajes. Y respondiendo a la pregunta de cuánto tiempo viajar, más allá de la disponibilidad que tengan, creo que 3 semanas es una buena cantidad de tiempo que les va a dar lugar para poder conocer varias ciudades. La siguiente pregunta es ¿a dónde? ¿Qué lugares de Japón vamos a visitar? Hay algo que se llama que es la Ruta Dorada, que compone Tokio, Kioto y Osaka. También se recomienda la Ruta Dorada porque son ciudades que están muy bien conectadas con otras ciudades y pueblos importantes de Japón. Yo en mi primer viaje hice la Ruta Dorada, pero ahora en mi segundo viaje, como voy también con mi hermana, que ella nunca fue a Japón, vamos a revisitar las ciudades de la Ruta Dorada porque creo que son fundamentales si vas por primera vez. Ahí es donde tenés lugares culturales, históricos súper importantes y además son ciudades espectaculares. Pero vamos a salir un poco de la Ruta Dorada y vamos a ir a la ciudad de Nagoya y también vamos a ir a la zona de los Alpes japoneses, donde ahí tenés un montón de pueblos y lugares fantásticos en las montañas. En términos de hospedaje, bueno, tienen diferentes opciones. Siempre está la opción de Airbnb, que yo nunca usé en Japón, siempre me he quedado en hoteles. En términos de hoteles tenés todo tipo de rangos de precios. Tenés hostels y hoteles cápsula por un promedio de entre 20 y 60 dólares la noche. Después también tenemos hoteles un poco más baratos. Hay cadenas de hoteles en Japón bastante conocidas donde los precios diría que son bastante accesibles. Acá les dejo algunos de los nombres de las cadenas más conocidas. Y los precios de los hoteles un poco más económicos rondan entre los 60 y los 250 dólares. Obviamente va a depender de la ciudad y el área donde se queden. Después también si les interesa quedarse en un ryokan por la experiencia, esos rondan en aproximadamente 200 dólares la noche. Y ahora la pregunta es ¿dónde quedarse? ¿En qué barrio o en qué lugar sacar estos hoteles? En Tokio siempre se recomienda quedarse cerca de una estación de metro por el tema de la conexión con el resto de la ciudad. Tokio es una ciudad súper grande que tal vez no lo parezca, pero es gigante y estar cerca de una estación de metro realmente agiliza mucho las posibilidades de transporte y les va a salvar muchísimo tiempo. En general, siempre se recomienda quedarse cerca de una estación de la Yamanote Line, que es una línea que recorre Tokio en un círculo y esa línea conecta con otras líneas más importantes de subte. En términos de barrios dentro de Tokio, Shinjuku y Shibuya son los barrios que se recomiendan en general para la gente que visita por primera vez. Yo me quedé en ambos la primera vez que visité y les puedo asegurar que son lugares que están súper bien ubicados,
pero explotan de gente, así que si tal vez quieren barrios más tranquilos, no recomendaría que se queden ahí. Después otros barrios que se recomiendan en general son Asakusa, que es un barrio más tradicional, Ginza, que es un barrio como Pipicucú, bastante tranquilo y bien ubicado. Después también se recomienda Bueno, que es un barrio un poco más tranquilo y con precios más accesibles. Pero obviamente va a depender de lo que a ustedes les gusta, su rango de precio y dónde quieran quedarse. Yo ahora en este segundo viaje, en realidad quería quedarme otra vez en Shibuya porque entre los dos barrios fue el que más me gustó, pero los precios están desorbitados por el tema de la época de cerezos, así que voy a quedarme otra vez en el barrio de Shinjuku, que encontré precios un poco más lógicos. En general siempre lo que se recomienda es que tengan una estación de metro a más o menos 10 minutos caminando desde su hotel. No importa cuál sea, no tiene por qué ser Yamanote Line y la estación más importante de la ciudad, pero cualquier estación es suficiente para conectarlos con otros barrios. En Osaka pueden regirse por la misma regla, estar cerca de una estación para poder tener buena conexión en la ciudad. En Osaka el barrio más turístico y en mejor conexión es Minami, que es Namba, pero yo por ejemplo me quedé en un barrio no tan céntrico en Osaka que se llama Tenma, pero no tuve ningún tipo de problema en recorrer la ciudad porque estaba a solamente 5 o 6 cuadras de una estación de tren. Usen esto como una regla dorada para sus viajes. Si van a sacar un hospedaje, que sea cerca de alguna estación de metro o de tren importante para que puedan moverse con facilidad dentro de la ciudad. Y si van a sacar hoteles en pueblos o en ciudades más chicas, traten que sea más o menos cerca de la estación central. Y ahora vamos a hablar de gastos, vamos a hablar de plata, que eso es siempre la pregunta. ¿Es caro o no es caro viajar a Japón? Bueno, depende. Hay cosas que son caras y hay cosas que son muy baratas. ¿Qué es lo caro? El transporte. Ya sea el vuelo para llegar a Japón va a ser caro y después el transporte interno diría que también es caro. El transporte local, cada pasaje te va a salir aproximadamente entre 1 y 3 dólares, pero lo que va a ser más caro van a ser los trenes bala, los Shinkansen. Por ejemplo, un pasaje entre Osaka y Tokio está aproximadamente 90 dólares solamente ida. Por lo cual, ida y vuelta vas a tener 180 dólares de gasto. Los taxis también tienden a ser caros, no es como otras ciudades en las que puedes usar Uber y es accesible, no. Por ejemplo, en Tokio el taxi es caro, de noche es más caro, por lo cual en general siempre van a terminar usando transporte público. Lo que diría que es neutral en términos de precio son los hospedajes. Me parece que están en un precio competitivo con otras ciudades y países importantes. No creo que sea más caro o menos caro que otros lugares. Y si buscan, van a encontrar lugares que se van a acomodar a su presupuesto. Pero sí hay cosas que considero que son muy baratas. Por ejemplo, la comida. Por ejemplo, comer en un konbini, en un lugar de ramen barato o en un lugar de comida rápida, les va a salir aproximadamente 7 dólares la comida. Después, si quieren ir y sentarse en un lugar promedio, van a gastar entre 10 y 15 dólares la comida. Después, obviamente, hay lugares muchísimo más caros, pero estamos hablando de lo más promedio, normal y accesible para el viajero que tal vez no tiene un montón de plata para gastar. Lo que sí considero que es muy barato son los templos y las cuestiones culturales. Hay muchos museos que son gratuitos, muchos templos que son gratuitos y lugares donde tenés entrada en general rondan muchos entre $1 y 5 dólares. A lo sumo los más caros te cobrarán 10 dólares. Que a mí me parece que es mucho más barato que, por ejemplo, viajar, no sé, a Europa, donde cualquier iglesia te cobra 10 euros la entrada. Así que si son gente que están interesadas en entrar a la mayor cantidad de templos posibles, no van a tener que gastarse un dineral en experimentar todas las cuestiones culturales. Por lo cual considero que estar ahí en el lugar no vas a gastar tanto en cosas que normalmente tal vez gastarías mucho en otros países, en comer o en visitar diferentes lugares. Después Japón es la cuna del shopping, así que va a haber probablemente muchos gastos que sean en comprar cosas. Si eso es algo que te interesa, eso es un presupuesto que tienes que tener en cuenta porque es increíble la cantidad de cosas que venden de todo para todos los gustos y para todos los estilos. Pero también dentro de la cultura del shopping hay una parte de Japón que te va a beneficiar si tal vez no tenés mucho presupuesto, que es la cultura de lo usado. Japón tiene una cultura de cuidar las cosas y de vender las cosas
cuando ya no las usan más, por lo cual hay una gran cantidad de lugares que venden cosas usadas y estas cosas usadas están en un perfecto estado. A veces yo agarraba cosas que decían que estaban dañadas y les juro que no podía encontrar ninguna falla en ese objeto. No es como acá que tal vez vas a una feria americana y la ropa está toda sucia y demacrada y te la venden igual a un precio desorbitante, sino que allá en general las cosas usadas parecen casi nuevas. Diría que gran parte de las cosas que me compré fueron en lugares de cosas usadas, pero porque las cosas estaban en un perfecto estado y las vendían en precios muy baratos. Obviamente es ir y buscar y a mí me gusta hacer esas cosas, pero bueno, acá les dejo algunos de los locales más conocidos donde pueden ir y buscar, ya sean figuras de anime, discos, libros o ropa. Ahora vamos a ir un poco más a lo específico y vamos a hablar de cómo yo en general organizo mis viajes y tal vez a ustedes les puede servir para organizar el suyo, ya sea en Japón o en cualquier otro lugar. Yo en general uso la estrategia de usar las ciudades como base para poder estar la mayor cantidad de tiempo en un mismo hotel y no tener que irme de un lugar al otro con la valija y estar todo el tiempo moviéndome. Cuando yo hice la ruta dorada, usé a Tokio y Osaka como ciudades base. Estas ciudades bases sirven para ir y volver en el mismo día y visitar otras ciudades o otros pueblos cerca. Por ejemplo, desde Tokio pueden ir y ver el monte Fuji y volver en el mismo día. También pueden ir a Kamakura, a Nikko o a Hakone. Osaka es una gran ciudad base en la que pueden visitar, por ejemplo, Nara, pueden visitar Kobe y hasta pueden visitar Kioto. Yo cuando fui la primera vez no me hospedé en Kioto, solamente me hospedé en Osaka y lo que hacía era levantarme bien temprano, viajar a Kioto, que más o menos hay 1 hora de viaje entre Osaka y Kioto, quedarme todo el día en Kioto y después volverme a la noche. Pero entiendo que tal vez hay gente que quiere conocer Kioto en mayor profundidad y pasar todo el día ahí. Así que tal vez pueden hospedarse también en Kioto. Después, otra ciudad importante que está más o menos cerca de Osaka es Hiroshima. Lo que yo hice fue en realidad quedarme una noche ahí para poder visitar la ciudad tranquila y más que nada para poder ir a la isla que está enfrente, que es la isla de Miyajima, que es espectacular. Por ejemplo, en este segundo viaje usé la ciudad de Toyama como la ciudad base para visitar los pueblos de los Alpes japoneses. Toyama no es una ciudad muy turística, no es que hay un montón de cosas, pero el hospedaje era muy barato y está en un lugar ideal para visitar otros lugares. Entonces no es que específicamente quiero conocer la ciudad de Toyama, sino que es una excelente base para visitar otros lugares. Después, a la hora de organizar viajes, diría que hay dos modelos de persona, el tipo A y el tipo B. El tipo A es la persona que organiza con horario, a las 10 de la mañana hacemos esto, a las 11 de la mañana hacemos esto, a la 1 hacemos esto, a las 3 hacemos esto, que hace un montón de reservas y que organiza todo de una forma súper estructurada. Y después está el tipo de persona que no organiza absolutamente nada. Yo me centro un poco en la mitad. Lo que hago en general es hacer una lista de lugares que creo que estaría bueno visitar y organizarlos por barrios si es que estamos hablando de una ciudad súper importante. Por ejemplo, cuando uno visita Tokio, la ciudad es tan inmensa que la mejor forma de organizarse, en mi opinión, es por barrios. Hoy vamos a ir al barrio de Ueno. En Ueno tenemos todas estas cosas para visitar. Y luego, esas cosas anotarlas en Google Maps. También marco lugares para comer, cafés, cosa de que si de repente tenemos hambre, puedo abrir el mapa y ver qué tenemos cerca que haya marcado antes. Pero no me gusta ir tanto a lo profundo porque también está bueno sorprenderse y dejarse llevar y perderse en las ciudades y en los pueblos que uno está visitando. Después, otra de las cosas que se me preguntas es el tema de viajar solo. Yo tengo bastante experiencia viajando sola a diferentes países y diría que Japón es el país ideal para viajar solo. Hay muchos lugares en los que hay mesas para uno solo y lugares que están pensados realmente para la experiencia de una sola persona. La gente no te va a juzgar, la gente es bastante solitaria de base, entonces es una cultura que está completamente aceptado el tema de estar solo, entonces en términos de viaje es un lugar ideal. Para mí lo importante de este tema es que si tal vez no tenés nadie que te quiera acompañar, que pueda o quiera acompañarte en tu viaje a Japón y vos tenés los medios para hacerlo, no dejes de hacerlo porque estés solo o sola. Obviamente es lindo viajar con otras personas y compartir y hay cosas que se disfrutan más en compañía, pero les puedo asegurar que viajar solo es genial porque no dependés de nadie más que vos. Haces lo que querés, te levantás a la hora que querés, haces las actividades que querés, cuando te aburrís te vas, puedes estar horas y horas y horas haciendo cosas que tal vez otra persona consideraría aburrido y en ningún momento tenés que
negociar dónde comer, qué comer, a dónde ir, dónde quedarse, dónde no quedarse. Entonces tenés una completa libertad a la hora de organizar tu viaje y también de disfrutar del viaje. Así que mi consejo es que si tienen los medios para ir a Japón, pero lo único que les está deteniendo de hacer eso es el hecho de que no tienen con quién viajar, venzan ese miedo y vayan y láncense a la aventura porque la van a pasar genial. Y Japón para mí es el lugar ideal para viajar solo. Ahora hablemos del idioma. Bueno, en Japón hablan japonés. Yo no sé japonés y lo más probable es que ustedes tampoco sepan japonés o si saben, saben poquito. Entonces, una de las preguntas que mucha gente me hace es ¿cómo haces con el idioma? ¿Cómo haces para comunicarte? La realidad es que no importa dónde viajen, no importa el idioma, si las dos personas están dispuestas a tratar de entenderse, te vas a entender. Y en Japón específicamente en situaciones de servicio al cliente, donde alguien te está atendiendo y tiene que ser servicial con vos, la gente es más que dada en tratar de ayudarte lo mejor posible. En las ciudades más turísticas como Tokio, Osaka, Kioto, hay muchos carteles que están también en inglés, así que si saben inglés van a poder utilizar mucho ese idioma para entender carteles y para entender ciertos menús. También en general en los restaurantes y en los cafés, en los menús hay imágenes, por lo cual vos puedes simplemente señalar y decir uno o dos de esos, por lo cual es fácil comunicarse. Como les digo, somos todos seres humanos y el uso de señas ayuda muchísimo a la hora de comunicarse. Pero la realidad es que hay mucha gente que no habla inglés y si habla inglés es inglés súper roto y de español ni hablemos. Pero con que sepas decir yes, no, hot, cold, lo más básico de inglés te va a servir para poder comunicarte en Japón. Lo que sí les recomendaría es aprender a usar algunas frases muy básicas. Eso siempre lo recomiendo para cualquier lugar que viajen. Saber decir hola, saber decir adiós, saber decir gracias, perdón. Eso siempre ayuda muchísimo a que la gente esté mucho más predispuesta a ayudarte si aunque sea ven que tenés la intención de al menos empezar la conversación en su idioma. Hay muchísimos videos en YouTube de gente que sabe japonés que les puede ayudar con algunas frases. Lo que sí puedo decirles es que sumimasen es la palabra que más usé en mi viaje a Japón. Sumimasen significa perdón, significa disculpa. Puedes usarlo para todo. Tenés que salir del tren y está lleno de gente. Sumimasen, sumimasen. Querés llamar la atención de alguien. Sumimasen. Querés decirle perdón. Sumimasen. O sea, sumimasen todo el tiempo. Eso te va a llegar a las estrellas en Japón. Pero en YouTube hay un montón de gente que sabe un montón y pueden ahí aprender un montón de frases que les puede parecer útil. Pero les aseguro que cuando vas a llegar, la gente va a hablar muy rápido, no vas a entender nada. Así que vas a tener que comunicarte con señas, con un inglés roto y con el japonés más básico de la historia. Pero, por suerte, vivimos en el 2026 y hay un montón de herramientas que pueden usar en su celular para poder comunicarse. Cuando yo viajé usé Google Translate, pero hay un montón de otras aplicaciones de traducción diferentes que pueden bajarse en su celular. Ahí pueden traducir imágenes, o sea, pueden sacarle fotos a los menús para que los traduzcan en tiempo real, pueden utilizarlo para comunicarse con otras personas. Cuando necesitas tener una conversación un poco más compleja, simplemente sacás el traductor, escribís lo que le querés decir, se lo pasás a la otra persona escribe y así sucesivamente y de esa forma puedes comunicarte. Así que no se preocupen mucho por el tema del idioma, la realidad es que creo que la gente está súper predispuesta a ayudarte siempre que uno vaya con buena onda, con buenas energías y con respeto hacia la otra persona. Así que instálense un traductor en el celular, practiquen un poco mínimo de frases de japonés y vayan con buena predisposición, que les juro que del otro lado van a recibir también buena onda y buena energía. Y ahora un par de consejos súper rápido antes de terminar. Uno, pueden mandar valijas de una ciudad a la otra por un muy módico precio que les juro que va a hacer que su viaje sea muchísimo más cómodo cuando tengan que transportarse de una ciudad a la otra. En términos de internet pueden tener un Pocket Wi-Fi, que es lo que usé yo cuando fui a Japón, o si no pueden alquilar un SIM o un eSIM. Hay un montón de compañías diferentes, así que pueden ir y averiguar, pero tengan internet en el viaje, es siempre fundamental para no perderse y para estar siempre comunicado. Saquen con anticipación ciertas actividades, hay lugares en las que las entradas se agotan súper rápido, así que fíjense qué actividades les gustaría hacer y si tienen que sacar con anticipación las entradas. Hay actividades que incluso las tienen que sacar con 2 meses de anticipación, ciertos parques o ciertos museos. También antes de viajar, vean videos sobre reglas tácitas o códigos de conducta dentro de Japón. Japón es una cultura bastante diferente de las culturas latinoamericanas.
donde hay ciertas reglas tácitas que nosotros no tenemos y que ellos sí. Y cuando vamos a otro país con otra cultura, nosotros tenemos que adaptarnos y tratar de molestar lo menos posible. Hay un montón de videos ahí dando vueltas, así que vean estos videos, traten de incorporar estas cosas para tratar de molestar lo menos posible, porque Japón no es un parque de diversiones, es un lugar donde vive un montón de gente y es una cultura que merece ser respetada. Y por último, disfrutar el viaje, no volverse loco con planear y eso. Les juro que una vez que saquen el pasaje de avión, saquen los hoteles, tengan la plata para poder gastar ahí, todo el resto va a salir genial. Así que nada, disfruten. Y de nuevo, si tienen alguna duda puntual o algo que les gustaría que responda, puedo hacer otro video, así que déjenlo en los comentarios. Espero que esto les haya ayudado. Fue muy general, pero aunque sea es una guía para que puedan empezar a planear su primer viaje a Japón. Así que bueno, nada. También voy a estar viajando en un mes y voy a estar subiendo un montón de vlogs, así que si les interesa contenido de Japón y quieren ver cómo me va en mi próximo viaje, suscríbanse, dejen un like, un comentario y nos vemos en la próxima. ¡Mua! Adiós, bye bye.